En la clase anterior vimos la factorización de polinomios a partir del factor común. En esta oportunidad veremos los otros tres casos que he mencionado: el factor común por grupos, la diferencia de cuadrados y el polinomio cuadrático. Cuando no se puede aplicar el factor común, se puede aplicar en ciertos casos el factor común por grupos. ¿En qué casos se puede aplicar? En casos que se puedan agrupar términos de la misma cantidad. En este caso, si yo tengo este polinomio, yo puedo dividirlo en dos grupos de dos términos. Entonces, el primer paso es formar grupos de igual cantidad de términos, de tal forma que en cada uno de ellos haya un factor común. Entonces, digo, si yo tomo estos dos términos, el factor común va a ser la x. Y si yo tomo estos otros dos términos, el factor común va a ser el menos 3. Bien, entonces, tendríamos que extraer el factor común de cada grupo. Entonces, voy a tener en el primer grupo x a la quinta menos 2x a la cuarta, más en el otro grupo voy a tener menos 3x más 6. Bien. Decíamos en la clase anterior que el factor común era el valor que se repetía, en este caso la x, y cuando la x tenía distinto exponente se utilizaba el de exponente menor, en este caso x a la cuarta. Por lo tanto, mi factor común va a ser x a la cuarta. Y lo voy a multiplicar por un binomio que va a resultar de la división entre cada uno de los términos por el factor común. Entonces, x a la 5 dividido x a la 4, restábamos exponentes. 5 menos 4, 1. Nos quedaba la x elevada a exponente 1. Menos 2 dividido 1, 2. X a la cuarta dividido x a la cuarta, 4 menos 4, 0. X a la 0 es 1, por lo tanto la x desaparece. Luego tengo que sacar el factor común en este otro grupo. En este caso, entre el menos 3 y el 6, el valor común es el 3. En este caso voy a utilizar con su signo negativo. Entonces, menos 3x dividido menos 3, menos y menos más, 3 dividido 3, 1, x dividido nada, x. Más y menos, menos. 6 dividido 3, 2. Bien. Primer paso, entonces, organicé en grupos. Puede que, esto es una aclaración que hago, que sean los dos primeros, o los primeros por un lado y los que están después por otro grupo, o puede ser que estén mezclados los términos. Por ejemplo, puedo haber tomado el x a la 5 con el menos 3x y el menos 2x a la cuarta con el 6. También es posible agruparlo de esa forma. Bueno, luego hice el segundo paso. En este caso, extraer factor común de cada grupo. Y ahora lo que me resta es hacer el tercer paso, que es volver a extraer factor común, ya que en cada uno de los términos tengo dos expresiones iguales nuevamente. En este caso, x menos 2 se repite en ambos términos. Entonces, tendría que volver a sacar factor común y ahora el valor común es x menos 2. Y lo voy a multiplicar por otro binomio que resulta de la división entre x a la cuarta por x menos 2 dividido x menos 2. En una división, valores iguales se simplifican, por lo tanto me queda x a la cuarta. Menos 3 por x menos 2 dividido x menos 2. Ambos binomios se simplifican y me queda el 3. Y ahí terminé mi factor común por grupos. Entonces, este polinomio x quinta menos 2x cuarta
menos 13x más 6 puede escribirse como x menos 2 por x cuarta menos 3. Polinomio y su multiplicación de polinomios primos. Veamos el segundo caso, la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados resulta de la multiplicación de dos factores de la forma a más b y a menos b, es decir, de dos expresiones conjugadas. Cuando hablamos de expresiones conjugadas, hablamos de dos términos que tengan el mismo signo, dos valores iguales con el mismo signo y dos valores iguales con signos distintos. Por ejemplo, quiero calcular el área sombreada de la siguiente figura. Entonces, tengo que calcular solo el área que está pintada de color azul. Esta base, por ser paralela a esta base, también va a medir A. Esta base, al ser paralela a esta, va a medir B. Y la altura, o sea, esto que me quedó acá sin marcar, va a resultar de a todo el valor de A restarle el valor de B. Entonces, mi altura va a ser A menos B. Entonces, la base va a ser el polinomio A más B. Y la altura va a ser el polinomio A menos B. Entonces, el área va a ser la multiplicación entre la base y la altura. ¿Qué me quedó acá? Me quedó una multiplicación de expresiones conjugadas, como les decía al principio. ¿Cómo se resuelve esto? Bien, aquí se haría distributiva doble. Entonces, a lo voy a multiplicar por A, más A lo voy a multiplicar por menos B, más el valor B lo multiplico por A, más el valor B lo multiplico por menos B. Por lo tanto, A por A me queda A al cuadrado. Más por menos, menos. A por B me queda AB. Más BA más por menos, menos B al cuadrado. Bien, AB y BA es exactamente lo mismo. Entonces, si resto a B y luego se lo sumo, esto se puede simplificar porque me quedaría en 0. Entonces, ¿qué me queda? Me queda A al cuadrado menos B al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo tengo una multiplicación de binomios o de expresiones conjugadas, en este caso, lo que voy a hacer en vez de realizar toda la distributiva, directamente voy a elevar al cuadrado el primer término, en este caso A, y le voy a restar el segundo término elevado al cuadrado. Veamos en un ejemplo. Bien, tengo dos expresiones conjugadas, x menos 2 por x más 2. X sería el valor de A y 2 sería el valor de B. Entonces, como sé que son expresiones conjugadas, lo puedo escribir directamente de esta forma. A al cuadrado menos B al cuadrado. En este caso A es X, o sea, a X la elevo al cuadrado y le resto el segundo término que es B, que es 2, elevado también al cuadrado. ¿Qué puedo resolver acá? Esta potencia. Entonces me quedaría x cuadrado menos 4. Lo mismo con el segundo ejemplo. El valor de A es 2x, o sea que a 2x la voy a elevar al cuadrado y le voy a restar el segundo término, que es 3, también elevado al cuadrado.
¿Qué tengo que tener en cuenta acá cuando hay dos valores elevado al cuadrado? De elevar ambos al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. X al cuadrado, x al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, 9. Bueno, y en los dos ejemplos que tenemos acá, estaría al revés. Ya nos los da de la forma a cuadrado menos b cuadrado y yo lo tengo que escribir como el producto de polinomios conjugados. Entonces, si decíamos que el primer valor estaba elevado al cuadrado, entonces, si acá tengo x, el valor de a va a ser x. Y el valor de b, ¿sí?, es un número elevado al cuadrado. Entonces, el 16. ¿Cómo obtengo yo 16? ¿Elevando qué número al cuadrado? Bueno, el 4. ¿Sí? O directamente calculo la raíz. La raíz de 16 es 4. Entonces, si a es x y b es 4, yo puedo escribir con el valor de a, que es x, más el valor de b, que es 4, por nuevamente el valor de a menos 4, que es el valor de b. Si yo pongo primero x menos 4 y después x más 4, es lo mismo, porque recuerden que la multiplicación es conmutativa y no cambia el resultado. Bueno, lo mismo ocurre con el segundo. Si el primero estaba elevado al cuadrado, bueno, 4 viene de elevar el 2 al cuadrado, como hemos hecho acá. Entonces, va a ser el valor de a 2 y x al cuadrado viene de elevar a la x al cuadrado. Entonces el valor de a va a ser 2x. Y el valor de b va a ser la raíz de 25. En este caso, 5, porque 5 al cuadrado es 25. Entonces, escribo la multiplicación de estos binomios. El valor de a, que es 2x, menos el valor de b, por el valor de a más el valor de b. Bien, entonces ya me queda expresado la diferencia de cuadrados como producto en el caso c y d y el producto como diferencia de cuadrados en los casos a y b. Pasemos ahora al último tipo de factorización que veremos, en este caso el polinomio cuadrático. El polinomio cuadrático es aquel polinomio de grado 2, es decir, aquel cuya forma es a por x cuadrado más b por x más c. A, b y c son números reales, ¿sí?, y pueden tomar cualquier valor. Por ejemplo, x cuadrado más 2x menos 3, x cuadrado más 4x más 4 o x cuadrado más x más 4. Los valores que acompañan a la x cuadrado son los valores de a. Los valores que acompañan a la x con exponente 1 son los valores de b y los valores sin x o del término independiente son los valores de c. Al ser un polinomio de grado 2, podemos encontrar dos posibles valores de x, de los cuales pueden ser los dos distintos, iguales o no ser valores reales, ¿sí? Para hallarlos, tenemos que aplicar la fórmula de la resolvente, que es menos b, que es el valor de b, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2 por a. Una vez que encontramos los valores de esa incógnita, el polinomio va a quedar factorizado de la siguiente forma. El valor a, ¿sí?, que es el coeficiente principal del polinomio, ¿sí?, que es el mismo valor de a que aparece acá, ¿sí?, que va a ser el que aparece acá, que si no está es 1, ¿sí?, y lo voy a multiplicar por dos binomios que van a ser compuestos por x menos el valor de la primera
la primera incógnita por x menos el valor de la segunda incógnita. Y ahora vamos a ver cómo se desarrolla todo esto con los ejemplos que yo puse acá arriba. Vamos a ver el primer ejemplo, que es del polinomio p, que es x cuadrado más 2x menos 3. Primer paso, defino quién es A, quién es B y quién es C, para dar un orden a mi cálculo. El valor de A es el número que acompaña a la x al cuadrado. En este caso, cuando no está, es 1. El valor de B, el número que acompaña a x, en este caso 2. Y el valor de C, el término independiente, en este caso menos 3. Recuerden tomar el signo del valor que siempre tiene por delante. Una vez que definí los valores de las tres letras, voy a utilizar la fórmula de la resolvente y voy a reemplazar esos valores en ella. Entonces, yo quiero sacar x1 y x2. Entonces me dice que lo puedo sacar con menos b. Entonces, menos el valor de b, que es 2. Más menos la raíz de b al cuadrado. B vale 2. 2 al cuadrado. Menos 4 siempre por a, que es 1, por c, que es menos 3. Dividido 2 por el valor de a, que es 1. Bien. Sigo resolviendo. El menos 2 no lo puedo resolver aún, lo dejo como está. Más menos la raíz. Y atención acá. Acá tengo un signo menos. Ese signo menos me separa en términos. Y es muy importante esto. Tengo que separar en términos porque primero tengo que resolver el 2 al cuadrado y después toda la multiplicación que tengo. Por lo tanto, 2 al cuadrado es 4. Y ahora, menos por menos, más. 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. Dividido 2 por 1, que es 2. Bien, sigo escribiendo el menos 2, más menos. 4 más 12 me da 16. Y la raíz de 16 es 4. Sobre 2. Entonces, les decía que podíamos encontrar dos posibles valores de x. ¿De qué forma? Fíjense que acá tengo un más y un menos. Entonces, vamos a dividir en dos las cuentas. En una vamos a utilizar el más y en la otra vamos a utilizar el menos. Por lo tanto, menos 2 más 4 dividido 2 me va a determinar un resultado. Y menos 2 menos 4 dividido 2 me va a dar el otro resultado. Entonces, menos 2 más 4 es 2. 2 dividido 2, 1. Menos 2 menos 4, menos 6. Dividido 2, menos 3. Entonces encontré el valor de x1, que es 1, y el valor de x2, que es menos 3. Una vez que encontré los dos valores, que en este caso son distintos, voy a poder escribir el polinomio, que era x cuadrado más 2x menos 3, lo voy a escribir factorizado y lo voy a hacer con otro color. ¿De qué forma? Multiplicando a, que en este caso es 1, como el 1 multiplicando no influye, puedo no escribirlo, en este caso lo voy a escribir para que ustedes vean, 1 por, abro paréntesis, x siempre, x menos 1, que es la primera raíz,
por x menos menos 3. Y fíjense acá, cuando tengo, como siempre es negativo, me va a quedar x menos menos 3. Y x menos por menos es más, entonces directamente acá va a ir el signo más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por regla de signos, siempre acá va a tener el valor contrario al que me dio en el resultado. Si acá vale 1, en la factorización va a quedar con negativo. Si acá es negativo, en la factorización me va a quedar como positivo. ¿Sí? Entonces, tengo expresado el polinomio x cuadrado más 2x menos 3 como producto de polinomios primos. Vemos el segundo ejemplo. G de x igual a x cuadrado más 4x más 4. De la misma forma, determino el valor de a, que es 1, el valor de b, que es 4, y el valor de c, que también vale 4. Entonces, para calcular las dos raíces, aplico la fórmula del resolvente. Menos b, o sea, menos 4. Más menos la raíz de b al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado, menos 4 por a por c, que también es 4, dividido 2 por a, o sea, 2 por 1. Resuelvo y me queda que menos 4 lo voy a sumar y restar por la raíz de, recuerden, 4 al cuadrado, 16, menos 4 por 4, 16, dividido 2. Entonces me queda menos 4 más menos. 16 menos 16, 0. Y la raíz de 0 es 0. Sobre 2. Por lo tanto, me van a quedar dos resultados. Menos 4 más 0 dividido 2 y menos 4 menos 0 dividido 2. Menos 4 más 0 menos 4 dividido 2 menos 2. Y acá me queda exactamente lo mismo. Es decir, que cuando la raíz me queda 0, los valores de las raíces van a ser iguales. Entonces, x1 es igual a menos 2 y x2 es igual a menos 2. Los dos valores de las raíces. Entonces, el polinomio x cuadrado más 4x más 4 se va a poder escribir como el coeficiente principal, el valor de a, que es 1, no lo escribo, por el binomio x menos la primera raíz, que en este caso es menos 2, menos menos 2, me quedaría más 2, por x menos menos 2 me quedaría más 2. Y ahí tengo expresado mi polinomio como producto de polinomios primos. Bien, último ejemplo. Es el ejemplo del polinomio h, que voy a recordar que es x cuadrado más x más 4. El valor de a es 1, el valor de b es 1 y el valor de c es 4. Rápido aplico la fórmula del resolvente, menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a.
Entonces me queda que menos 1 le voy a sumar y restar la raíz de 1 menos 4 por 4, 16, sobre 2. Entonces, me quedará menos 1 más menos la raíz de menos 15 dividido 2. ¿Qué pasaba con la raíz negativa? La raíz par de números negativos no existe. Entonces, al no existir esta raíz, dentro de los números reales, no es posible escribir la factorización de este polinomio. Entonces, no existen raíces reales, que era la tercera opción que podía suceder. Por lo tanto, no puede escribirse el polinomio h de x como producto de polinomios primos. Entonces, no se puede factorizar. Bueno, una aclaración importante, cuando ustedes tengan, por ejemplo, este polinomio, f que sea, por ejemplo, x cuadrado menos 5, van a ver que les va a faltar un término. Bien, el valor de a dijimos que era el valor que acompañaba a x al cuadrado, en este caso es 1. El valor de b es el término que no está, que es el que tiene x. En ese caso va a tener valor 0, ¿sí? Y c va a tener valor menos 5. Esa es una aclaración porque lo van a necesitar para resolver las actividades. Entonces, donde dice b, lo van a reemplazar por 0 simplemente. Bueno, les dejo 3 actividades para que practiquen estos casos de factorización.